Vamos a orar, hermanos. Señor, qué bueno tú eres. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia. Gracias por permitirnos este día. Gracias porque podemos usarlo para tu honra y tu gloria. Gracias porque podemos caminar, podemos ver, podemos escuchar, algunos con dolores, diversas situaciones contigo. Padre, háblanos en esta mañana, enséñanos. El Espíritu Santo, la suficiencia es tuya, y hacerla nuestra. En el nombre de Jesús. En la soberanía del Señor, estaba impartiendo una clase básica de predicación, de homilética, y le puse una tarea a los hermanos que estaban estudiando. Digo, yo la voy a hacer también, porque no solo puedo ponerle una tarea a ellos, déjame yo hacer la tarea. Y originalmente esta predicación fue parte de esa tarea, pero el Señor en su soberanía realmente me habló a través del Salmo 43, y en esta mañana yo quiero compartir eso con todos ustedes y que se afirme en mi corazón también lo que ya el Señor ha ido hablando. Hermanos, todos nosotros en algún momento nos hemos sentido abatidos por los problemas, por las aflicciones, y quizás en este mismo momento varios estén en esa situación aquí. Muchas de nuestras aflicciones son provocadas por otras personas, pero siempre en el curso de nuestras vidas tendremos problemas, tentaciones, aflicciones y situaciones que producirán estrés, producirán ansiedad o depresión. Alguien decía que la depresión es exceso de pasado, el estrés es exceso de presente y la ansiedad es exceso de futuro. O sea, hay gente que vive fuera del momento, de época. Hay gente que vive en el pasado. Hay gente que todo lo del presente se lo quiere echar arriba, y hay gente que ya está viviendo el futuro. Y se producen ahí depresión, estrés, ansiedad. Ahora, el verdadero problema es cómo nosotros enfrentamos las situaciones que otros provocan en nuestra vida. ¿Cuál actitud asumimos y cómo manejamos nuestras emociones y nuestros sentimientos? Ciertamente hay un evangelio que no es el evangelio, se llama evangelio de la prosperidad, que le dice a las personas que el que cree en Cristo no va a tener problemas. Y eso no es verdad. El que cree en Cristo sigue siendo un ser humano con debilidades, con la presencia del pecado en su cuerpo, y el hecho de ser cristiano le añade un problema. Porque ser cristiano acarrea problemas en nuestra relación con el mundo, con nuestro viejo hombre y contra Satanás. Así que no es verdad que no vamos a tener problemas. De hecho, el Señor dice que todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y cuando los apóstoles, los discípulos le dijeron, pero ven acá, Señor, nosotros hemos dejado padre, madre, esposa, casas. Y entonces le dijo, no, ustedes eso van a tener 100 veces más. Pero él le dijo y le añadió algo que nunca, cuando se dice el que tenga un versículo de memoria, yo no escucho a nadie que use ese tipo de versículo de memoria, pero como que le gusta el 100 veces más. Pero la partecita de la persecución, como que tú ves, ahí no nos gusta. Los problemas son parte de la naturaleza pecaminosa caída. Porque cuando no es nuestra propia naturaleza que nos acarrea problemas, es la naturaleza pecaminosa de otro, aún dentro de la misma iglesia, quien nos acarrea problemas. El desconocido escritor del Salmo 43, no dice quién fue el escritor, el nombre, pasó por situaciones similares a las que nosotros estamos pasando o pasaremos en algún momento. El salmista, usado por el Espíritu Santo, escribió sobre cómo de lo que él aprendió. Algo que diferencia la palabra de Dios
de escritos meramente humanos es que los escritos de humanos pintan al ser humano como un superhéroe. Sin embargo, los escritores que Dios usó para escribir su palabra se presentan como son. El salmista aquí escribió con honestidad, porque a veces nosotros somos deshonestos hasta con nosotros mismos. Este mensaje se titula Clamor de un corazón perseguido. También otro título que me surgió fue Clamor de un corazón que confía. Pero cualquiera de los dos o el que usted le ponga está bien. Vamos a ver versículos 1 y 2. La primera parte del 2, versículo 1 y la primera parte del 2 dice: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente de mi fortaleza. Hasta ahí. El salmista estaba clamando a Dios por protección. Estaba clamando por libertad de los malos que le oprimían, de gente impía sin temor a Dios, de gente engañosa e inicua, malvada, depravada. Hermanos, todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, caída, depravada, pero no todo el mundo peca en la misma medida. Ninguno de nosotros comete todo el pecado que tiene la posibilidad de cometer, gracias a Dios que en su soberanía no lo permite. Pero sí hay gente que en su vida diaria, su práctica del pecado como que sobresale. Eso es lo que es un inicuo. Alguien que su práctica del pecado como que sobresale del común de los pecadores. Por libertad de los malos. Y note que él le dice al Señor que le juzgue, que le defienda su causa, mi causa. Nosotros cantamos un coro que decimos: yo tengo un abogado que siempre me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, no pierde un caso. Eso era lo que estaba diciendo el salmista: sé tú mi juez, sé tú mi abogado, sé tú el que me defiendas, el que me juzgue. Nosotros tenemos la inclinación natural a buscar siempre un enllave, un amigo, alguien que esté pegado. Ahora, yo les hago una pregunta: ¿quién está más pegado que Dios? Nadie. Él es el soberano del universo, el Rey de Reyes, y Señor. Funciona. Es la primera y única opción. Me salió la cosa mal, entonces, oh Dios, mira, no, es que Dios debe ser el primero y el todo. ¿Y por qué él clamaba a Dios? Y hermanos, yo quiero que ustedes noten que en este salmo, que solo tiene 5 versículos, hay como una mezcla de emociones, de sentimientos, de cómo el salmista, por un lado, manifestaba una emoción y por el otro lado tenía como una convicción que contrarrestaba esa emoción. ¿Qué dice él en el versículo 2? Porque él clamaba a Dios, dice: porque tú eres el Dios de mi fortaleza. La palabra en hebreo que se traduce fortaleza al castellano significa fortaleza en 2 sentidos: fortaleza de fuerza y fortaleza como el cuartel de los guardias. Ahora, Dios es las 2 cosas. Dios es nuestra fuerza, Dios es el que nos da fuerza, Dios es el que nos da la energía, el poder para nosotros poder vivir la vida cristiana, para nosotros poder seguir adelante. Pero también Dios es nuestra fortaleza, porque es el que nos cubre. Él es nuestro escondedero, es nuestro refugio. Él es las 2 cosas: poder, fuerza y nuestro cuartel. Ese es Dios. Y el salmista entendía eso: tú eres el Dios de mí, el Dios de su fortaleza. Sino solo aquel que se ve impotente, el que se ve sin fuerzas, porque el que se cree que es fuerte, muy sabio, no tiene
Para poder decir que Dios es el Dios de mi fortaleza, tú eres el Dios. Vamos a Dios. ¿Sabía que Dios, para trabajar en la vida de alguna gente, permite que llegue bien hondo? Que se vea en una situación que tenga que gritarle a Él, literalmente, clamarle a Él. ¿Usted sabía que hay personas que usted las ve en alguna situación y que en el dolor de su alma usted tiene que dejarlos? Porque hasta que no se ven ya con el agua al cuello, no gritan por ayuda. Yo he visto videos en los países desarrollados, la mayoría de los policías y la gente que trabaja en rescate tienen cámaras. ¿Cómo hay gente que el agua está ya prácticamente a la entrada de su casa, lo van a buscar y ellos dicen que no? El agua le llega a nivel de ventana y no se van. Están en el techo y han tenido que ir a buscarlo con helicópteros. Gente con el agua al cuello, literalmente, no claman por ayuda. Solo una persona que entiende que Dios es su fuerza, que Dios es su protector, clama a Él. Y dice: júzgame tú, defiéndeme tú, líbrame de gente impía, del hombre engañoso, del inicuo. Pero yo les decía que hay como una mezcla. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 2? ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? La situación por la que estaba pasando el escritor de este salmo se ve que era fuerte. Él le clamó a Dios, pero él le dijo a Dios con toda honestidad: yo sé que tú eres mi fortaleza, pero yo me siento en este momento como si tú me hubieras rechazado. ¿Eso le recuerda a otra persona? El Señor en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Realmente el Señor Jesús en ese momento en la cruz, el Padre lo dejó solo, en el sentido de que Cristo estaba llevando el pecado de todos, hecho maldición, y en ese momento Dios lo dejó que padeciera, porque era necesario para cubrir el pecado nuestro. Y el salmista se sintió aquí desechado, como que Dios lo había puesto a un lado. Y le dice: pero ¿por qué yo voy a andar en...? Seamos honestos, hermanos. ¿Alguna vez usted no se ha sentido así? Se siente, porque es que Dios sabe cómo tú te sientes. Él es omnisciente, Él conoce tu corazón, los pensamientos, las intenciones del corazón. Pero hay gente que cuando se ven situaciones de problema dicen: yo rechazo esa palabra. Óyeme, tú puedes rechazar toda la palabra que tú quieras y eso no cambia la realidad de que tienes una situación que está trayendo dolor a su vida. Lo que pasa es que hay personas que creen que negando la situación va a cambiar. El salmista fue honesto: ¿por qué me has desechado? ¿Por qué me has abandonado? Te estoy clamando, te estoy gritando. Realmente le estaba clamando al Señor, le estaba gritando, estaba elevando su voz al Señor. Con honestidad nos hemos sentido así algunas veces. Y algunos han llegado a cuestionar a Dios por qué. Lo correcto no es cuestionar a Dios, es decirle a Dios cómo tú te sientes. Y pedirle a Dios en ese momento que realmente siga siendo tu fortaleza, sigue confiando en que Él es tu fortaleza, Él es tu fuerza, Él es quien te protege, el que te rodea, el que te cubre, no importa la situación. Pero ten honestidad con Dios, pero no para cuestionar a Dios, en el sentido de: ¿por qué me pasa esto a mí? Porque le pasa a todo ser humano. Ahora hay una diferencia entre nosotros y el resto de la humanidad. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro auxilio y fortaleza, pero el resto de la humanidad no lo tiene así. Esa es la diferencia. Él clamó a Dios porque se sentía rechazado. Él dice que estaba enlutado por la opresión del enemigo. Le estaban haciendo algo al salmista.
Él se sentía desfallecer. Puede ser un vecino, puede ser un miembro de la familia, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, que te esté acosando, esté haciendo algo contra ti. Dios lo sabía antes de que Él lo hiciera. En su soberanía Dios lo permite. Dios usa situaciones así para trabajar en nuestro carácter. Él clamó a Dios por sentirse rechazado. Ahora, ¿qué dice el versículo 3? Él sigue hablando con Dios. Él va a buscar dirección de parte de Dios. Yo me siento como si tú me hubieras rechazado, pero es a donde ti que yo voy a buscar dirección. ¿Qué dice el versículo 3? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Él clamó a Dios por dirección, buscaba luz de parte de Dios, que su entendimiento fuera iluminado por el Espíritu Santo. Y hermanos, nosotros debemos tener esa misma actitud. Él le decía, y tu verdad, envía tu luz y tu verdad. ¿Dónde nosotros vamos a encontrar luz? ¿Dónde nosotros vamos a encontrar la verdad? En la palabra de Dios. Por eso dice, estas me guiarán. Este monte que se refiere aquí es el monte donde estaba construido Jerusalén. Envíame tu palabra, ellas me van a guiar. ¿Pero a dónde lo iban a conducir? A la casa de Dios. No a alejarse de Dios, a ir a la casa de Dios. Pero él estaba buscando luz y dirección. Hermanos, nosotros en medio de cualquier situación por la que estemos pasando, algo que nos esté sucediendo con alguna persona, cuando seamos oprimidos por otros, debemos buscar luz, dirección, sentido, propósito, única y exclusivamente en Dios. Y venir a la palabra de Dios. ¿Usted sabe cuál es el terreno de batalla contra el diablo? Aquí arriba. El diablo quiere ganar terreno en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento. El diablo quiere introducir su oscuridad en nosotros, lo cual es imposible, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Pero Él quiere traer a nuestros corazones y trae mentira. ¿Tú vas a ser como Dios? Wow, ser como Dios, llevándole la contraria a Dios, pero ya Dios te hizo a su imagen y semejanza. ¿Cómo es eso de que vas a ser igual a Dios? Dios puso su imagen en ti y te dio atributos de Él, los puso en ti. Usted ve la mentira del diablo, la manipulación. Yo voy a hacer que Dios te dé a ti lo que ya tú tienes. Y esas mentiras trae el diablo a nuestras mentes. ¿Qué es lo que debemos buscar? Venir a la palabra de Dios, a buscar luz, a buscar la verdad, dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquí que nos va a traer. El Espíritu Santo nunca nos va a llevar por un camino diferente al de la palabra de Dios. Hay gente que tiene la palabra de Dios y cuando vienen problemas y circunstancias a su vida, a donde último van es a la palabra de Dios, si acaso van. Y si ve el pastor, va algún hermano, ay sí, yo todo eso lo sé, hermano, pero hay que mire. Hay un himno que dice, sigue adelante, hermano mío, que Dios contigo está. Se lo cantaban los hermanos Puello. Hermanos, es a la palabra de Dios, es buscar verdad, es ir al monte de Jehová, donde está la casa de Dios, es congregarme. Otros también cuando tienen problemas dejan de congregarse. Aunque algunos hace tiempo que están descarriados, que lo último que hacen es dejar de congregarse.
Pero hermanos, los problemas no es alejarte de tus hermanos. Busca a Dios, luz, la verdad de Dios, y busca a tus hermanos. Yo hace tiempo que quisiera que nosotros, cuando nos congregamos, antes del culto, después del culto, conoce a tus hermanos, mírale el rostro a tus hermanos, para que tú conozcas cuando un hermano tiene el rostro diferente y tú puedas preguntarle, hermano, ¿qué te pasa? Hermana, ¿qué te pasa? Que te veo el rostro diferente. Que nos importen nuestros hermanos. Que un hermano, cuando tenga un problema, se congregue, venga aquí y sea capaz de decirle a sus hermanos, estoy pasando por esta situación en mi vida. Y te soy honesto, hermano. Si un hermano, si una hermana se te acerca a plantearte antes del culto una situación por la que está pasando y tú tienes que irte allá arriba al lado del mezanine, a sentarte ahí con ese hermano, con esa hermana y perderte el culto, piérdetelo. Está haciendo de bendición a tu hermano ahí arriba. Tienen que importarnos nuestros hermanos. El salmista decía, me guiarán a tu santo monte, me conducirán a tus moradas. Soy honesto. Hay gente que no le diga nada, que no le cuente nada de lo que usted está pasando porque ni le importa y lo más que va a hacer es regarlo. Yo en eso soy honesto. Hermano, que usted con confianza sabe que se van a sentar y van a venir con la Biblia y le van a hablar y le van a dar palabra de parte de Dios. Pero hermanos, a veces nosotros vemos como si tal cosa. Les voy a contar esto. Cuando nos congregamos allá en la segunda, yo vi una situación y le pregunté a una hermana por esa situación. Y ella me contó. Eso fue antes de comenzar el culto. Ella me contó y yo la cuestioné sobre algunas cosas. Y cuando ya iba a entrar, ella me dijo, mire hermano, usted es el primero que me pregunta. El primero. Hermanos, aquí hay gente que viene cargada. Todos nosotros venimos aquí con problemas. Ahora mismo, por más joven que sea, todo el mundo aquí parado, yo porque no lo ando diciendo, pero yo me paso el culto con un dolor en el cuello tremendo y que se me está abriendo hermano, aquí hay gente que lo mínimo que tiene es en el cuerpo, que hay gente que en el corazón tiene grandes cargas. Debemos ser capaces de venir, así como el salmista dijo, mira, tu luz, tú en tu casa, en medio de problemas, situaciones difíciles, buscas dirección de parte de Dios, abres su palabra, que el Espíritu te lleve a la palabra que te guía a tus hermanos. Ahora te hago otra advertencia. Si tú no estudias la palabra de Dios a diario, el Espíritu Santo no te la va a recordar, porque lo único que el Espíritu Santo es traerla. Pero si tú en tu vida diaria estudias, meditas en la palabra de Dios, cuando hay una situación dolorosa, entonces el Espíritu te va a recordar una palabra que tú leíste, que tú meditaste en algún momento. Y si te congregas y prestas atención al mensaje, hay palabra que te va a venir a situaciones que tú estás enfrentando en el momento, pero también va a haber palabra para situaciones que quizás tú enfrentarás. Pero el salmista buscaba dirección, luz, entendimiento, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Pero ¿por qué también el salmista clamaba a Dios? Porque se deleitaba en Dios. ¿Qué dice el versículo 4? Entraré al altar de Dios. ¿Al Dios de qué? De mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Él iba a llegar hasta la casa de Dios, hasta la morada, pero dice, entraré al altar de Dios.
hasta el lugar de adoración y te voy a alabar. ¿Qué es lo que le está diciendo el salmista? Dame luz, dame verdad en el versículo 3. Condúceme a tu santo monte, a tus moradas. Llévame al templo. En ese momento había un solo templo en Jerusalén. No sé si en ese tiempo había sinagogas. Creo que las sinagogas se crearon después de esa época. Pero él le dice, porque yo quiero entrar al altar de Dios. Yo quiero llegar al lugar de adoración, porque tú eres el Dios de mi alegría, el Dios de mi gozo. Yo te voy a alabar, Dios mío. Él se deleitaba en Dios. Hermano, ¿tú te deleitas en Dios? Yo no te estoy preguntando si tú le cantas a Dios, porque hay gente que puede cantarle a Dios y no deleitarse en Dios. ¿Usted sabía que hay gente que puede comerse un helado y no deleitarse en el helado? Hay gente que se puede comer una habichuela con dulce y no deleitarse. Deberían caer presos, hermano. Hermano, hay gente que puede estar supuestamente haciendo el devocional en su casa por simple religiosidad, por fariseísmo, por legalismo, pero no estarse deleitando en Dios, no tener un corazón que está enfocado en Dios, en Jesús. El salmista decía, tú eres el Dios de mi alegría y de mi gozo. Hermano, si tú encuentras tu alegría y tu gozo en otra cosa o persona fuera de Dios, tienes ídolos en tu corazón. Decía un predicador que parece mentira que nosotros a veces tratamos al Dios verdadero como si fuera un ídolo, porque nuestro corazón se está acercando a Él por intereses materiales, por asuntos meramente físicos, pero no buscando deleite en Él. Por ejemplo, nosotros podemos asistir al culto de oración y podemos poner un guayo y arrodillarnos encima de ese guayo el miércoles en el culto y comenzar a orar, pero no con nuestro corazón enfocado en que necesitamos a Dios, en que debemos deleitarnos en Él, sino enfocado en lo que estamos pidiendo. Como hay muchísimos muchachos que se acercan a los padres y le dicen, dame tanto, pero no le miran la cara, le dicen, dame tanto. A veces nosotros nos acercamos a Dios no buscando nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro deleite en Él, sino porque queremos lo que Él nos da, no a Él. No sé si todavía se usa, pero yo sé que durante una época se usaba que en los bateyes, cada vez que mandaban un administrador al batey, había una señora que era prácticamente la esposa de todos los que llegaban a administrar, de todos los capataces que llegaban al batey, porque ella vivía de eso. O sea, no importaba, no era que lo amaba, no, ella le lavaba, le planchaba, era como la mujer de él mientras estaba él en el batey. Se iba ese capataz, ese administrador, venía otro al batey y ella era la mujer de ese. Bueno, pues hay gente que se acerca a Dios así. Yo te plancho, yo te cocino por lo que tú me das. No, él decía, entraré al altar de Dios. Al Dios, yo iré al Dios de mi alegría, de mi gozo, te alabaré con arpa. Dice, oh Dios, Dios mío. Este Dios mío aquí no es una exclamación como la hizo el Señor Jesús en la cruz. Dios mío, Dios mío. En ese momento era como una exclamación con signo de admiración. Lo pusieron los traductores en español. Pero Dios mío significa que tú eres mi Dios. Tú eres el mío. Eso era lo que estaba diciendo el salmista. Hermanos, nosotros debemos, en medio de los problemas, buscar nuestro deleite, no en que Dios nos quite el
Fíjese, no siempre Dios te quita el problema, pero Dios a veces, no es que Dios, o no muchas veces, lo que necesitamos siempre, no es que Dios, pero nosotros nos enfocamos en el, y el único que hace eso soy yo, pero muchas veces nos enfocamos en el problema. No sé si estaba en él. Y mira, hermanos, en los primeros 4 versículos del Salmo 43, pero ahora en el versículo 5, el salmista va a hablar con él mismo, con su alma. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él clamaba a Dios no solo porque se deleitaba en Dios, sino porque él, a pesar de todo, de sentirse como se sentía, él seguía confiando en Dios. Él aquí ahora está cuestionando a su propia alma. Usted sabía que lo que nosotros llamamos meditación es diferente a lo que la gente que practica yoga y esa cosa le llama meditación. Porque los yoga y algunas religiones en ellos son luz en nosotros, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, que es luz. Si no en nosotros, lo que hubiera fuera tinieblas nada más. En el ser humano no hay ninguna luz. Pero meditar es, tú estás orando, tú estás hablando con Dios, tú estás sincerizándote con Dios. Dios te habla a través de tu palabra, de su palabra. Entonces tú tomas esa palabra para aplicártela a ti. Tú agarras el versículo, el capítulo, donde Dios. Usted sabía que nosotros nos engañamos. El ser humano es tan pecador que se habla mentira a sí mismo. El ser humano se miente y se repite tanto una mentira que después se la cree. Él cuestiona su alma. ¿Por qué te abates? Abatir es como que está doblado, como le hacen a la mata, creo que de café, que la abaten, la siembran y la pisan, la doblan para que del medio salga la que es. Bueno, el salmista se sentía así, abatido, doblado. Dice, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te alocas? Sí, pero ve acá, pero amado, pero ¿y por qué tú estás abatido? Pero, amado, ¿y por qué tú estás turbado? Y así que cuestionarse, hablarse a sí mismo lo que Dios le ha mostrado en su palabra. O sea, ¿cuál es la razón de que tú estar andando doblado? Porque problemas tenemos todos. Desesperado, turbado, no hay una salida. Pero Dios dice en su palabra que cuando viene la tentación, cuando viene la circunstancia, Él provee la salida. Manera, no a la de Dios. Y el ¿qué más le dice? Aparte de cuestionar, espera en Dios, porque aún he de alabar. Esperar en Dios no es pasivo. Usted sabía que esperar en Dios, tranquilo en Dios, es como alguna gente dice, no, porque yo no puedo estar sin hacer nada. No, el que está esperando está teniendo una lucha dentro de sí, se espera en Dios. No te descarríes. Fíjese que ahí no dice espera a Dios, dice espera en Dios. No te vayas a apartar, alma. Alma, sigue fiel a Dios. Es en alabanza a Dios, en adoración a Dios. Esperar en Dios. La gente tiene un dicho de que la espera desespera. En Dios no. En Dios no. Porque nosotros cuando esperamos en Dios y esperamos a Dios, tranquilos en Dios, alabando, adorando a Dios, a ver si algo cambia.
de que bueno, en algún momento eso pasará. No, estando quietos en Dios. Para que no haga como mi difunto abuelo de parte de mi mamá. Mi abuelo chapeaba y mi abuelo tenía un genio que no era fácil. Mi abuelo, ya anciano, entregó su vida aquí. Y unos vecinos, como vieron que José Dolores ya era cristiano, se la devolvía, la barría para allá otra vez. Pero mi abuelo se cansó y un día le dijo, yo me convertí, pero tengo el machete, y se lo sonó 3 veces en el piso. Ese día dejaron de tirarle la basura. No, hermanos, es esperar. No es sonando la trompeta de guerra, es esperando en Dios, alabando a Dios. Él clamaba a Dios porque su alma confiaba en Él. Le cuestionaba por turbas, alma Salvador, a pesar de todo. Porque ¿cómo termina el Salmo? Termina como yo me sienta. No importa cómo tú te sientas, no importa el problema, es que nunca tu alma, que Él es nuestro Dios, que Él no es como los ídolos, que Él está vivo. Salvación mía. ¿Cuánta gente no acude a hombres, a amigos, a autoridades y el problema no se resuelve? No es asunto de que busques en los hombres, es que busques a Dios y dirección de parte de Dios. Y que nunca olvides que Dios es tu guardador, Dios es tu salvador, Él es tu salvación, Él es tu Dios. Realmente Dios es tuyo y tú eres de Dios. Esa es una relación. En Él somos, nos movemos, en Él existimos. El Salvador. Hermano, no importa, todos nosotros vamos a enfrentar situaciones difíciles. Quizás en algún momento nos sentiremos como rechazados por Dios, pero debemos recordar que solo en Él nosotros vamos a encontrar dirección, que Dios debe ser nuestra fuente de deleite. No existe la vida sin problemas. Hermano, sea honesto. Hay un problema, lo resuelve, viene otro. Y a veces le llegan 2 juntos. Siempre habrá problemas, pero solo en Dios hay dirección. Él debe ser nuestra fuente de deleite, no las situaciones de la vida, no las posesiones. Debemos, hermanos, siempre continuar confiando en Dios. Él es nuestra salvación. A partir de ahora, ¿cuál será tu actitud frente a las presiones y las situaciones de aflicción en tu vida? Aprenderás, al igual que el escritor del Salmo 43, que debes deleitarte solo en Dios. Clamarás a Dios porque sabes que solo Él le puede dar dirección y sentido a tu vida. Estás esperando en Dios y confiando únicamente en Él, o lo haces en alguna otra persona o en tus posesiones. Hermano, yo espero que en esta mañana tú y yo hayamos aprendido del escritor del Salmo 43, que Dios use su palabra para cambiar nuestras actitudes, nuestras emociones y sentimientos. Hermanos, nosotros necesitamos emociones y sentimientos santificados. Santificados. Nuestras emociones y sentimientos son traicioneros y casi siempre están bajo el control de la carne. Esperemos en Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú quisiste que el salmista escribiera este salmo. Quizás él ni sabía que iba a servir para nosotros, pero sí, tú nos tenías en mente cuando querías que él escribiera. Señor, ayúdanos a aplicar las enseñanzas de este salmo a nuestras vidas.
Enséñanos a buscarte, a deleitarnos en ti, a buscar dirección, luz, tu verdad. Que tú seas nuestro deleite, nuestro gozo, nuestro contentamiento. Que sigamos confiando siempre en ti, que es el consejo bíblico, directamente de tu palabra y a través de hermanos que aman a sus hermanos y aconsejan a sus hermanos. Señor, ayúdanos a cambiar de actitud frente a las aflicciones y Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.